Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Construir en tu casa. Bueno, hoy les voy a mostrar cómo vamos a instalar un piso de cerámico sobre un piso de mosaico ya muy viejo. Y vamos a, como ves hasta donde yo piqué, a colocar una cerámica, más o menos 1,20 m de altura. La idea de colocar cerámica en la pared de la habitación esta es porque hay un poco de humedad de ambiente, como podés ver ahí en esta imagen. Ahí había un desagüe viejo que lo quitamos, porque esto antes era una cocina, ahora va a ser una habitación. Y como la pared está muy deteriorada, tomamos la decisión de colocar cerámica. Como dio resultado en otros lugares, vamos a volver a hacer lo mismo. El video está hecho con la intención de darte una idea. En el caso de que tengas el mismo problema, ya sabemos muy bien que viene una placa de yeso antihumedad, pero si vos querés abaratar costos, es una buena solución. El sistema es prácticamente el mismo, ¿ok? Porque en la colocación de placa, la famosa placa San Francisco, tiene un par de secretitos que bueno, en un video más adelante podemos hacer, donde ellos tienen, bueno, su manera y nosotros la nuestra. Acá vemos cómo vamos a hacer. Esto es un grueso fratachado, nosotros peinamos la pared y vamos a hacer hasta el pasillo, ¿ok? Así que vamos a arrancar colocando el piso. Ahora vamos a tirar unos hilos o una regla, vamos a ver, y bueno, adelante con el video. Otra cosa que te quería mostrar antes de empezar a colocar, yo te aconsejaría que mezcles las cajas del cerámico que vas a colocar. Yo en otro video ya expliqué, sacamos 2 piezas de cada caja, porque puede venir una tanda de cerámicos más grandes que pueden variar entre 2 o 3 milímetros, y eso en una colocación te va a perjudicar bastante, sobre todo si sos principiante. Entonces yo te aconsejaría que mezcles 2, 2, 2, lo apiles como yo ahí, y ahí no vas a tener grandes problemas. Puede que no haya ninguna diferencia entre cerámicos, pero puede que sí, por diferente tanda de fabricación. Suele pasar, me ha pasado, entonces siempre aconsejo hacer eso. En este caso, que son muchos metros, podés, si querés, dividir la mitad, mezclás y la ocupás, y luego mezclás la otra mitad y la ocupás. O si querés, simplemente mezclas todo. Y por otro lado, vamos a preparar el balde de pegamento, lo vamos a dejar reposar 5 minutos, que es lo que aconseja el fabricante, para tener una mejor adherencia. Lo más que te quería aclarar es que no solamente puede haber una diferencia en tamaño, sino en tono. Cuando viene diferente tanda, el tono puede variar también. Entonces, si hay de diferente tonalidad, más allá de que sea el mismo modelo y el mismo tamaño, vos al mezclar las cajas se mezcla los diferentes tonos y los diferentes tamaños. Te vuelvo a repetir, puede que no suceda, pero puede que sí te suceda, entonces más vale prevenir. Bueno, acá ya estamos por empezar a iniciar la colocación. Yo te quería aclarar varios puntos sobre esta colocación que yo voy a hacer. Esta habitación está bastante a escuadra, no hay falsas escuadras, o sea, estamos hablando de un cuadrado casi perfecto. Hay apenas medio centímetro de diferencia de pared a pared en el cuadrado, es muy poca. De todas formas, yo siempre aconsejo que dejes un corte, nunca iniciar con un entero,
porque puede llegar a pasar que se te vaya cerrando o se te vaya abriendo y estéticamente va a quedar muy feo va a quedar. En cambio, si vos le dejas una separación considerable, unos 10 centímetros por ejemplo, ya si hay una diferencia mínima, se va a ir perdiendo, no se va a notar a la vista. Eso es muy importante en la estética de una colocación. Después, como podés ver, este piso es un piso viejo de mosaico. Yo en este caso no lo voy a hacer porque no es necesario, pero este piso hay que lavarlo con ácido para que levante porosidad, partes iguales de ácido con agua, ácido muriático o 40-60 si querés, 60 de agua. Podés lavar el piso una vez que se seca. Recordá que estas colocaciones son siempre en seco. El piso tiene que estar seco, tanto el piso como el cerámico. Una vez que se seca de un día para el otro, se puede iniciar la colocación. En este caso, como está bastante deteriorado, han preparado material, qué sé yo, acá arriba, yo simplemente voy a empezar a colocar, no voy a tener problema. Acá, como podés ver, yo no tiré un hilo ni siquiera una escuadra. Yo tengo un video que tuve la suerte de explicarlo bastante bien. Tuvo muchas visualizaciones. Yo te voy a dejar el enlace, el link del video donde explico cómo sacar una escuadra. En este caso estamos cortos de tiempo y simplemente esto está muy bien recuadrado. Yo voy a proceder a colocar. Colocas una regla, corroborás bien que esté de pared a regla la misma medida, iniciás la colocación. Una vez que tenés la primer fila, sabiendo que estamos a escuadra, y con la ayuda de estos tutores de 3 milímetros, que son separadores, ¿sí? Te muestro uno. Este está quebradito, pero sirve igual. Con este separador no vas a tener problemas. Así que vamos a iniciar la colocación. Recordá que va el pegamento al piso con una llana número 3, en este caso, para este piso que es de 35 por 35, está bien. El número de la llana no es tan importante, salvo que sea un azulejo o una colocación. Ahí sí va a variar el grosor del diente de la llana, pero en este caso creo que es una número 3, está bien.
Podés ver, acá ya hicimos 2 filas, yo te estoy mostrando cómo iniciarlo al piso, cómo se pega con los separadores, cómo va quedando. Ves que está quedando una línea perfecta. Yo sé que vos vas a decir, ¿cómo puede ser que esté enseñando a hacer una colocación sin tirar una escuadra, sin tirar un hilo? Bueno, yo en un video anterior ya expliqué cómo se hace ese trabajo. Yo lo que te quiero mostrar en este video es que también se puede de otra manera. Sabiendo que tenés una habitación escuadra y que es bastante pequeña, 2,50 metros por 3 metros aproximadamente, no vas a tener mayores inconvenientes. Mi canal va dirigido a personas principiantes que quieren iniciar su proyecto o una reforma en su casa, y bueno, no tienen tanto conocimiento. Les quiero mostrar que también de esta manera se puede. Hay varias formas de colocar un cerámico en una habitación, en una cocina, en un living. Entonces esta es una más y yo te la quería mostrar. Al final de la colocación vas a ver que se puede, ayudándote con estos separadores, arrancando a escuadra, corroborando con 1 metro, midiendo, te vas a dar cuenta que se puede. Yo quería simplificar un poco esta colocación para que sepan las personas que al no complicarse tanto con escuadras y niveles y diferentes cuestiones, se puede también hacerlo bien, con un poquito más de paciencia, pero se puede. Yo voy a seguir con la colocación. Después se van a hacer esos cortes. Vas a necesitar sí o sí una moladora, una máquina de cortar cerámico, eso sí o sí. También viene cortadora con lápiz de vidia. Si no tenés herramienta eléctrica también podés conseguirte una de esas. Y bueno, yo voy a seguir con la colocación. Más adelante vamos a mostrar ya avanzado cómo va quedando. Luego vamos a empastinar y vamos a arrancar con las paredes. Así que básicamente ya sabes cómo hacer esta tarea. Una vez que arrancaste se facilita todo. Y bueno, la idea es esa, que lo puedas hacer vos. Vamos a seguir adelante con la tarea. Continuamos con el video. Acá yo ya saqué los separadores, terminé con la colocación. Podés ver más o menos cómo quedó. Ya hicimos los cortes del pasillo y ahora tenemos que proseguir con las paredes. Yo ya saqué unos niveles con nivel de manguera de agua toda la vuelta, y me da que hay un pequeño desnivel de 2 centímetros con caída para mi derecha. Entonces, ¿cómo vamos a sacar, cómo vamos a llevar una línea de nivel toda la vuelta? Mira, yo tengo un método. Le voy a poner un clavito en el nivel que tenemos marcado en la pared. Vamos a mojar un hilo en cemento. Mojar entre comillas, lo vamos a pasar por cemento. Lo vamos a enganchar al hilo en el clavito bien tirante. Le damos un golpecito y va a quedar marcado el nivel. Bueno, ahí ya, como podés ver, marqué el nivel. Acá lo marqué con cal porque se ve mejor. Acá está marcado con cemento toda la línea del nivel. Por ahí en la cámara no se ve muy bien, pero sí yo lo veo muy bien. Y ahí ya tenemos el nivel para iniciar la colocación. El pegamento, adhesivo pegamento para cerámico, es aislante de humedad también. Los que colocan las placas lo que hacen es le ponen 4 puntitos o 5 de pegamento, lo ponen separado 2 centímetros de la pared, entonces eso no transmite la humedad.
ellos siempre te dicen que las paredes no tienen que estar recibiendo mucha humedad porque no va a servir el producto. Bueno, en esto pasa lo mismo. Si la pared no está recibiendo humedad considerable, va a funcionar perfectamente. Nosotros le vamos a hacer hasta la altura aproximada de 1,20 m, 1,30 m, para que no tengamos ningún problema futuro. Así que ya teniendo los niveles marcados, vamos a ir controlando. Arrancamos de abajo para arriba, por supuesto, desde el suelo, y vamos a ir controlando, midiendo que vayamos a nivel, siempre en la misma medida. Y bueno, yo voy a finalizar con este video acá para no hacerlo tan largo. Yo creo que ya has entendido básicamente. Yo te voy a dejar un link donde explico cómo empastinar un piso. Así vas al video y vas a ver un método de empastinado bastante práctico, bastante limpio. Es un empastinado con espátulas. Así que será hasta el próximo video. Espero hayas entendido, te haya podido ayudar. No dejes de compartir y dar like. Bueno, hasta el próximo video.